El pájaro que se quejó con Dios. Había una vez un pájaro solitario que vivía en el desierto. Su cuerpo estaba muy enfermo. Las plumas se le estaba cayendo. No tenía ganas de comer y beber. No tenía refugio para vivir. Sus alas estaban malheridas. Y lo único que deseaba era partir de este sitio hostil e ir en busca de comida y agua para recuperar sus fuerzas. Pero su cuerpo se encontraba muy débil y no se sentía capaz de volar. En su desolación, el pájaro se lamentaba de su enfermedad. Se sentía abandonado y desesperado, maldiciendo su vida, día y noche. Con cada día que pasaba, el pájaro se encontraba más débil, y su voz se volvía un susurro y no podría cantar. Solamente murmuraba en su agonía: Dios mío, ya no puedo más. Ya no aguanto más sin agua y sin comida. Necesito un refugio para pasar las noches. Me siento muy débil. Los días pasaban y las noches eran muy oscuras y frías. Y el pobre pájaro se encontraba muy solo y triste. Lo único que le acompañaba era la luna, las estrellas y la brisa de aquel desierto inhóspito. El pájaro, en su desesperación, miraba el cielo y preguntaba: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me has abandonado? He sido un buen pájaro. No he hecho nada malo. Parecía que Dios no le escuchaba, y el pájaro se ponía cada día más y más enfermo y triste. Pero un día, un ángel estaba cruzando aquel desierto inhóspito, y viendo al pájaro tan malherido y triste, le dijo: ya no te preocupes, estoy aquí contigo. El pájaro, viendo al ángel, le preguntó: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Y el ángel le respondió: soy un ángel de Dios y voy a encontrarme con él. Escuchando al ángel, el pájaro se alegró muchísimo y le entró una sensación de paz y tranquilidad. Entonces, el pájaro, mirando su cara celestial, le pidió al ángel: ¿podrías hacerme un favor? ¿Podrías preguntarle a Dios, ¿por qué me ha abandonado? ¿Podrías preguntarle, ¿cuándo terminará mi sufrimiento? Dile a Dios que ya no puedo más. Estoy muy cansado y triste. El ángel, con su mirada angelical, le dijo: por supuesto. Claro que sí, mi pequeño pájaro. Claro que lo haré. Llevaré tu mensaje a Dios. Y el ángel se despidió del pequeño y enfermo pájaro, para ir a llevar el mensaje a Dios. El pájaro se quedó mirando con gratitud como el ángel se alejaba del lugar. Al encontrarse con Dios, el ángel le compartió el mensaje del pájaro y le contó su patética condición, preguntándole cuándo terminaría su sufrimiento. Dios respondió: durante lo que le queda de vida, el pájaro tiene que sufrir así. No tendrá felicidad. El ángel le respondió:
Dios mío. Cuando el pájaro va a oír esto, se va a desanimar. ¿Podría sugerir alguna solución para esto? Dios le respondió: dile que ore de esta manera. Gracias Dios por todo. El ángel volvió hasta el pájaro y le entregó el mensaje de Dios. Una semana después, el ángel pasó de nuevo por el mismo camino y vio que el pájaro estaba muy feliz. Las plumas habían crecido en su cuerpo y estaba reluciente en la luz del sol. Su cuerpo estaba bien fuerte. Una pequeña planta creció en la zona desértica, ofreciéndole cobijo. Un pequeño estanque de agua también estaba allí para quitarle la sed. Y el pájaro estaba cantando y bailando alegremente. El ángel estaba asombrado de cómo sucedió esto, porque recordó que Dios dijo que por lo que le quedaba de vida, no habría felicidad para el pájaro. Con esa inquietud en la mente, el ángel fue a visitar a Dios de nuevo. Llegando delante de Dios, el ángel preguntó: Dios mío, me dijiste que no habrá más felicidad en la vida del pequeñito pájaro. Pero cuando regresé a él para enviarle tu mensaje, me lo encontré muy feliz y muy sano. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor, respondió: escucha, hijo mío. Sí, estaba escrito que no habría más felicidad para el pájaro por lo que le queda de vida. Pero yo, nunca he abandonado a ninguna creación mía. Y también debido a la fe del pájaro, porque estaba orando diariamente gracias a Dios por todo, ante cada situación. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente, decía: gracias a Dios por todo. Cuando no podía volar, repetía: gracias a Dios por todo. Cuando el agua de la lluvia le caía encima de sus coloridas y hermosas plumas, decía: gracias a Dios por todo. Así que, ante cualquier situación, el pájaro siguió repitiendo gracias a Dios por todo. Y, por lo tanto, cambió lo que le quedaba de vida en estos pocos días. Querido amigo, cuando escuché esta historia, me conmovió tanto, y sentí un enorme cambio en mi forma de sentir, de pensar, aceptar y ver la vida, y adopté esa oración para mí. Me ayudó a cambiar mi punto de vista de lo que no tenía y de lo que tengo en mi vida. Esta simple oración tuvo un profundo impacto en mi vida, comencé a sentir lo bendecido y feliz que soy, y lo buena que es la vida conmigo. El propósito de compartir este mensaje es de hacernos conscientes de lo poderosa que es la gratitud. Puede remodelar tu vida. Soy Jorge. Unas simples palabras nos enseña a ser agradecidos por todo lo que tenemos en nuestra vida. Sé agradecido y verás el cambio en tu vida. Sé humilde y nunca tengas dudas. Gracias Dios por todo. Gracias, amigos míos, y que Dios os bendiga a todos.